Ok, en la clase anterior hablamos de lo que es el conjunto de flappers. Haremos un repaso sobre ese tema. Definimos que el flapper o los flappers, válvulas de succión y válvulas de descarga, son las que permiten el ingreso de refrigerante a baja presión, a baja temperatura, en estado gaseoso, hacia el cilindro del compresor, y la que permite la descarga de refrigerante en estado gaseoso a alta presión y temperatura hacia el condensador. Las fallas que podemos ver a través de los manómetros pueden ser del lado de baja si el flapper se encuentra deteriorado. Existirá una oscilación en la aguja del manómetro del lado de baja. Por otra parte, si la falla se encuentra en el flapper de descarga, la oscilación la vamos a encontrar en el manómetro de alta. La oscilación dependerá del nivel de la falla, si la falla es por baja o por alta presión. A nivel manométrico, nosotros vamos a poder detectar estas fallas. Los manómetros son o es la herramienta que nos va a indicar las fallas que tiene el sistema de refrigeración automotriz. Es muy importante saber interpretar cada una de las medidas de presión que nos indican los manómetros. Continuando con los compresores, anteriormente vimos el funcionamiento de un compresor de doble efecto. Continuaremos con los compresores de efecto simple y el funcionamiento que estos tienen. Estos compresores cuentan con un plato rotatorio, plato oscilante. ¿Okay? A medida que este plato está oscilando, va generando un movimiento de rotación, el cual permite el movimiento de traslación en los pistones a través de las bielas. Este de acá vendría siendo nuestro plato oscilante. Este de acá vendría siendo nuestra biela. Y acá estaría nuestro pistón. Un compresor de cilindrada fija cuenta con los siguientes elementos. Los veremos enumerados en esta gráfica. Empezando con el 1, que vendría siendo la placa que forma parte del embrague. En el número 2, la polea del embrague, donde se ajusta la correa o la cinta que hará girar el compresor, bien sea esta multicanal o de polea tipo en B. En el número 3 tenemos el eje, que viene siendo las veces de cigüeñal, es el que gira para darle movimiento al plato oscilante. Enumeraré el número 4, el número 7, el número 8 y el número 9 como un conjunto único, en donde el número 4 viene siendo el plato leva, el número 7 el engranaje oscilante, el número 8 la bola central y el número 9 el engranaje fijo. Todo esto forma parte del plato oscilante. En el número 5 tenemos el pistón. En el número 6 tenemos el orificio válvula de succión. Cabe acotar que tendremos tantas válvulas de succión como pistones traiga el compresor. En el número 10 tendremos un orificio o válvula de descarga.
Al igual que las válvulas de succiones, tendremos tantas válvulas de descarga como pistones traiga el compresor. Por ejemplo, si tenemos un compresor de 5 pistones, vamos a tener 5 orificios de válvula de succión y 5 orificios de válvula de descarga. El conjunto de flapper va fijado según tantos pistones traiga el compresor. Veremos un ejemplo del funcionamiento de un compresor de cilindrada fija. Veremos la oscilación que tiene el plato oscilante según su cilindrada. Podemos observar el plato oscilante y la oscilación que él tiene. Sin importar a los RPM que se encuentra el vehículo, la oscilación de este plato siempre va a ser la misma, más rápida o más lenta, pero siempre tendrá el mismo nivel de oscilación. Acá podemos ver el plato oscilante, las bielas y los pistones. Esto que se ve acá viene siendo el flapper, y este es el funcionamiento de un compresor de efecto simple. Los compresores de efecto variable o desplazamiento variable contienen los mismos elementos que el de desplazamiento fijo. A este se le adiciona una deslizadora o deslizadera y monorriel, el cual permitirá que el plato oscilante pueda variar su nivel de oscilación según a los RPM que se someta este compresor. A continuación veremos un ejemplo del funcionamiento de un compresor de desplazamiento variable. Al inicio veremos cómo la oscilación del plato de este compresor tiene una oscilación mayor. Diremos que tenemos el motor a 2000 RPM, pero si disminuimos los RPM, la oscilación disminuye, y por eso se define de desplazamiento variable este tipo de compresor. Ahora veremos algunas de las presiones que podemos manejar en el compresor para su comprobación. En primera instancia, debemos conectar el puente de manómetros al vehículo. La manguera azul va conectada al lado de baja, la manguera roja va conectada al lado de alta. Con el vehículo apagado, las presiones que debemos tener en ambos manómetros deben ser iguales. Por ejemplo, 100 psi. Si tenemos 100 psi por el lado de baja, debemos tener 100 psi por el lado de alta. Ahora bien, una vez que encendemos el vehículo, las presiones van a variar. Por el lado de baja, la presión de 100 psi va a bajar a 35 psi. Por el lado de alta, de 100 psi, la presión va a subir a 200 psi. Estas presiones son lo más acercado a la realidad en vehículos de turismo, vehículos pequeños como un Aveo, como un Spark, como un Toyota Yaris, esa serie de vehículos. A 1000 RPM, estas son las presiones que debemos tener. Les recuerdo, más aproximado a lo real. Los vehículos van a variar de presiones según su modelo, pero no va a estar muy lejos de las presiones que ahora estamos viendo acá. Entonces, a 1000 RPM decimos que tenemos 35 psi por baja, 200 psi por alta.
Otras medidas serán las siguientes, y con esta vamos a comprobar el estado del compresor. Tomamos el puente de manómetros, lo conectamos al vehículo. Tenemos 100 psi por alta, 100 psi por baja, vehículo apagado. Posteriormente encendemos el vehículo. Accionamos el circuito de aire acondicionado y las presiones no varían, se quedan en 100 psi por ambos lados del circuito. Esto nos indica que el compresor no funciona, no comprime, por más que esté acoplado. Por otra parte, si accionamos el compresor y las presiones varían muy poco, de 100 psi por el lado de baja a 90 psi y de 100 psi por el lado de alta a 120 psi, esto quiere decir que nuestro compresor está comprimiendo de forma deficiente. Por lo tanto, amerita un reemplazo, bien sea que no comprima o que comprima deficiente. Ahora bien, si tenemos un sistema y queremos comprobar que el compresor funciona, antes de colocar el fluido refrigerante en el sistema, podemos aplicar la siguiente técnica. Supongamos que tenemos el sistema vacío, no hay nada de gas en nuestro sistema de refrigeración automotriz. Vamos a ocupar un poco de nitrógeno y vamos a llevar las presiones a 100 psi con el motor apagado. A 100 psi encenderemos el vehículo y posteriormente accionaremos el sistema de aire acondicionado. La presión de baja de estar a 100 psi debe bajar inmediatamente a 50 psi o menos. La de alta no tomará presiones tan altas debido al tipo de fluido que estamos utilizando, que es nitrógeno. Pero nos vamos a concentrar en el lado de baja presión, lo cual me debe indicar que debe bajar por menos de 50 psi para nosotros asegurarnos de que ese compresor está funcionando. De esta manera podemos comprobar que el compresor funciona antes de aplicar el fluido refrigerante en el sistema. Algunos compresores utilizan válvula de regulación cilíndrica. Este tipo de válvula está asociado a los compresores de cilindrada fija, debido a que el plato oscilante no cambia su oscilación según la cilindrada. Yo lo puedo llevar a 1000 revoluciones, a 2000 revoluciones o a 3000 revoluciones y la oscilación del plato siempre va a ser la misma, más rápido según la variación de los RPM, pero la misma oscilación. Esta válvula de regulación cilíndrica comprende en el número 1 el cuerpo de la válvula, en el número 2 una cápsula elástica, en el número 3 un vástago, en el número 4 una bola y el número 5 es un muelle. Por otra parte, tenemos los lados de comunicación. Tenemos comunicación con alta presión, comunicación con el cárter. En el lado C, comunicación nuevamente con el cárter. En la D, comunicación con el lado de baja presión. X y Y es triangulación de baja presión y alta presión. La función de esta válvula de regulación cilíndrica es mantener los caudales de refrigerante continuos durante el funcionamiento del sistema, ya que a mayor RPM el compresor va a tender
a enviar más refrigerante y a succionar más refrigerante. Esta válvula de regulación cilíndrica permitirá que los caudales de refrigerante, tanto a la salida como a la entrada del compresor, sean constantes sin importar a qué RPM se encuentre sometido el compresor en ese momento. Recuerden que solo está asociado a compresores de cilindrada fija. Existen otro tipo de válvulas de cilindrada. En este caso tenemos una electroválvula reguladora que cumple la misma función que una válvula de regulación cilíndrica mecánica como la que vimos anteriormente, solo que esta, al ser electroválvula, ella controla la puesta en marcha o la parada del compresor. Cuando existe electroválvula reguladora, deja de existir el embrague en el compresor. Ya no existe ni bobina ni plato de arrastre, ya que esta electroválvula es la encargada de accionar el compresor y de quitarle su fuente de poder según las temperaturas que se encuentren dentro de la cabina o las presiones que nos indiquen los presostatos que veremos posteriormente. Otro tipo de compresor que podemos encontrar a nivel automotriz son los compresores rotativos espiral tipo Skrull. El funcionamiento de este compresor está basado en la reducción de volumen que sufre el fluido debido al movimiento de una espiral giratoria sobre otra fija y que a su vez recibe un movimiento de giro por medio de un eje principal del compresor. Estos tipos de compresores funcionan con una espiral fija y la espiral giratoria, que es accionada por el plato de arrastre, funciona tomando refrigerante de la parte más externa de las espirales y llevándola a la parte central para posteriormente ser comprimida. También se denominan compresores del tipo Skrull. Veamos las características y su compuesto. Tiene un espiral fijo, que vendría siendo el bloque del compresor. El oscilante va unido a una masa equilibrada y a un eje excéntrico. Vendría siendo el cigüeñal del compresor. A continuación veremos el funcionamiento de este compresor. El compresor tipo Skrull funciona de la siguiente manera. En la parte frontal encontramos el caracol orbitante, que va unido a un caracol fijo. La oscilación de este caracol genera compresión desde la parte más externa hacia la parte más céntrica, y en el punto medio se crea la compresión enviándola por la válvula de descarga hacia la línea de alta presión al condensador. Por último veremos compresores de paleta.
Estos cuentan con lado de aspiración, uno de descarga, un sensor de temperatura, separador de aceite, carcasa, paletas, rotor, estator y válvulas. Los podemos encontrar de dos formas. Tenemos compresores rotativos de paleta, ovales y circulares. Un rotor gira dentro de una cámara. Las paletas que contiene este compresor son empujadas hacia las paredes del cilindro por la fuerza centrífuga. Debido al diseño de la cámara, el volumen que queda entre dos paletas es menor a medida que se produce el giro y de esta forma se genera la compresión. El estator oval tiene un colector de aspiración, estator, paleta, rotor y válvula de descarga. El estator circular contiene el cuerpo, un rotor, paletas, cámara de compresión, válvula de descarga, alta presión, admisión, válvulas de admisión, de baja presión. A continuación veremos el funcionamiento de un compresor de paleta. El refrigerante en este compresor entra en estado gaseoso a baja presión y a baja temperatura. Las moléculas de refrigerante son absorbidas, succionadas por la fuerza centrífuga del compresor. Podemos ver cómo entran las partículas y las aletas del compresor la van arrastrando a un espacio cada vez más pequeño, generando de esta forma la compresión del refrigerante. Como se puede observar, las aletas o veletas se van encogiendo a medida que van generando la compresión. Este compresor funciona como un motor centrífugo para generar la compresión del refrigerante. Este es el modelo de un compresor de paletas oval. A continuación veremos el compresor de paletas circular. El funcionamiento de este compresor está basado en el pistón rotativo. Tiene una veleta la cual recoge para dividir el lado de alta presión con el de baja presión. A medida que el pistón va girando dentro del compresor, se comprime el refrigerante y es descargado por la válvula de descarga hacia la línea de alta presión. La veleta se encuentra unida al pistón para separar puerto de succión y puerto de descarga. A medida que va comprimiendo o que el pistón va girando, empieza a recoger refrigerante del lado de baja presión y por el otro lado lo comienza a comprimir para enviarlo hacia el lado de alta presión. Esto lo hace constantemente. En el punto medio
el cilindro se encuentra full de refrigerante gaseoso a baja presión y baja temperatura para iniciar nuevamente su ciclo de compresión que realiza el pistón rotativo en cada giro. Podemos ver cómo empieza a comprimirse el refrigerante para ser enviado a la línea de alta presión. Tenemos un lado rojo de alta presión y un lado azul de baja presión. En ese punto hay compresión y succión simultáneamente. A lo que llega el punto superior, inicia nuevamente.